Hola, buenos días. Estamos en la ciudad de Nueva York. Yo soy Patricia Estrada. Víctor Frías. Harry Lewis. Estamos aquí con el doctor Luis. Hola. Para hablarles un poco de qué es la ergonomía. Voy a traducirles. Y entonces voy a dejar básicamente a Harry y voy traduciendo un poco de lado, ¿ok? Digo, what is ergonomy? Okay. Well, first let me say hello. This is the first time for me to do this on Facebook. Es la primera vez que hago esto en Facebook. And but for many of you who had wanted to meet me at the conference that was in Mexico City, and I had to leave for personal reasons, I apologize and hope we can build a working relationship as we go ahead. Para los que querían verme en el Congreso en México, por razones personales tuve que regresar a mi país, pero espero poder restablecer con ustedes que quieran estar en contacto, una relación. So we are here in my office in Greenwich Village. Estamos aquí en mi oficina en Greenwich Village. And since we have only a little time, let me start by making some general remarks. Entonces, como tenemos poco tiempo, déjenme empezar por hacer algunas notas on what orgonterapia is and what orgonomy is. Sobre qué es la orgonterapia y qué es la ergonomía. Orgonomy is the natural science developed by Wilhelm Reich. La ergonomía es una ciencia natural desarrollada por Wilhelm Reich. Actually established and developed by Wilhelm Reich. De hecho, establecida por Wilhelm Reich. The key to this work came with the discovery of orgone energy. La clave para ese trabajo fue el descubrimiento de la energía de Orgón. Reich had already introduced the idea of character analysis into clinical practice. Reich ya había introducido la idea de análisis de carácter en la parte clínica. And had developed the practice of vegetotherapy. Había agregado la práctica de vegetoterapia. Working directly on the somatic system. Trabajando directamente en el sistema somático. With orgonetherapy, con la orgonterapia, he introduced the idea of holistic approach. Introdujo la idea de una aproximación holística to the organism, to the living organism. Al organismo vivo, al organismo humano. The idea that somatic and psychic are a unified whole. La idea de que lo psíquico y lo somático son uno todo, un uno integrado. Not one influencing the other, but one whole. No es que uno influencia al otro, sino son uno solo. With this idea, it allows us to approach the individual. Esta idea nos permite acercarnos al individuo as a total organism. Como un organismo total. Our concept of health Nuestro concepto de salud is the unification es la unificación of the organism's physical, emotional, and behavioral experience. Wait a minute. Es la experiencia de un organismo completo y unificado.
Orgonterapia is a series of techniques La orgonterapia es una serie de técnicas that gives us, as practitioners, que como practicantes en psicoterapia access to the whole organism accede a todo el organismo as it functions in the real world. tal como funciona en el mundo real. For the patient, Para el paciente it means significa the ability to experience themselves la habilidad de experimentarse a sí mismos as unified and as related directly to the world around them, the environment. unificados en relación al mundo, a su ambiente tal como los rodea. Reich and his students Reich y sus estudiantes spent many years pasaron muchos años developing techniques desarrollando técnicas to enable this unification para permitir esta unificación, to be reestablished. para permitir que esta unificación se restableciera. I say reestablished Digo se restableciera because we all start off as newborns, porque todos comenzamos como recién nacidos totally unified, de una manera totalmente unificada, unless there's been major trauma. a menos que haya habido un trauma mayor. What happens to us as we get older Lo que nos ha sucedido mientras crecemos is that our experience es que nuestra experiencia in our families, in our environment, en nuestras familias, en nuestro ambiente, tends to cause blocking nos lleva a, o nos crea bloqueos or breakdown in o rompimientos internos this unified experience of the organism. en la experiencia unificada del organismo. This type of breakdown Este tipo de rupturas internas can lead to what we know as pueden llevar hacia lo que conocemos como neurosis, neurosis, psychosis, psicosis, emotional and intellectual dysfunction, disfuncionamiento intelectual y emocional, but also physical pero también físico and pathological developments. y a desarrollos patológicos. When we treat the individual as orgonomists, Cuando tratamos a una persona como ergonomistas, orgonotherapists, orgonterapeutas, we are trying to establish the unification estamos tratando de establecer la unificación and experience of y la experiencia de the psyche and soma psique y soma as functionally whole. como un todo funcional. For many of you Para muchos de ustedes who know some of Reich's work, que conocen algo del trabajo de Reich, there's a tendency hay una tendencia to think that the important part is character analysis es a pensar que la parte importante es el análisis del carácter and vegetotherapy. y la vegetoterapia, But Reich's real clinical model pero el modelo real de Reich works with the manipulation and organization and control of trabaja con la manipulación, control, manipulation, ¿qué más? Manipulation, organización y control of energy in the organism de la energía en el organismo, en el cuerpo, and the eventual establishment of y el eventual establecimiento de natural pulsation, la pulsación natural, expansión y contracción.
expansión y contracción. Excuse my Spanish. Disculpen mi español. But this expansion and contraction Esta expansión y contracción is experienced in the real world se experimenta en el mundo real as work, como trabajo, as learning knowledge, como el conocimiento y el aprendizaje, but most significantly in the organism pero más significativamente en el organismo as love. como amor, Not just sex, no sexo, but love as a contact between sino como amor, el contacto entre two pulsating organisms. dos organismos pulsantes. If this happens fully, Si esto pasa completo and if the individuals are able to y si los individuos son capaces de ello, make contact de hacer contacto in terms of this pulsation, en términos de esta pulsación, it will produce what Reich refers to as the orgasm function. se produciría lo que Reich describía como la función del orgasmo. This does not mean, as many have mistakenly assumed, Esto no significa lo que muchos han asumido de una manera equivocada, fucking. coger. Excuse me. Disculpe. But it doesn't mean just sexual act. No es solamente el acto sexual, It means the full contact between es el contacto completo entre two pulsating organisms dos organismos pulsantes, so that their systems can share de manera que se puede compartir. the experience of release Se puede compartir la experiencia de la descarga and pleasure. y placer. I think we Yeah. should go for 5 more. Yes. So Patricia asked me and Hector asked me to talk about how it works. Héctor y Patricia me pidieron que les explicara cómo funciona. That's a very big question. You'll have to come back for the full Es una operation. gran pregunta, tendrían que venir para ver el todo But completo. essentially, Reich Esencialmente Reich used character analysis, which he started with, utilizó el análisis del carácter con el que inició, vegetotherapy, which he developed to la work on the body, vegetoterapias que desarrolló como una forma de trabajo con el cuerpo, and the understanding of the nature of orgone energy y la comprensión de la energía del órgano, to approach each individual para aproximarse a cada individuo in treatment en tratamiento, to reestablish a restablecer as full an experience of that pulsation lo más completo la experiencia de esa pulsación, as possible, lo más completo posible, and so that they can self-regulate de manera que pueda autorregularse and more effectively metabolize y metabolizarse más efectivamente the natural orgone energy in their system, la energía en el sistema, which is internalized que es internalizada from the atmospheric orgone. desde la atmósfera. Now, many of these concepts are, very, very complicated in terms of presentation. Muchos de estos conceptos son muy complicados para una presentación And will take more time to present, but this should give you some limited idea y tomaría mucho más tiempo presentarlos, pero esto te dará una idea limitada of how we and what we do. de cómo y qué hacemos. The last thing we can say is, or ask is, who can benefit from this type of treatment?
Una pregunta que nos hacemos es ¿quién se puede beneficiar de la orgonterapia? The answer is La respuesta es potentially any individual. es potencialmente cualquier individuo. A lot depends on the skill Mucho depende de las habilidades of the practitioner del practicante, del terapeuta. and the willingness of both the practitioner and the patient Y el deseo de ambos, el practicante y el paciente, to go through this process step by step. de poder ir en este proceso paso por paso. So I don't know what is that enough for now? No sabemos si es suficiente por ahora, no sabemos cómo funciona, no sabemos si alguien tiene alguna pregunta. Yo creo que hemos estado aquí por 20 minutos y yo creo que vamos a terminar, ¿verdad? For those of you who know me or have experienced me, I could go on for a long time. Para los que no lo conocen, él puede seguir hablando por mucho tiempo, pero tendríamos que terminar. Entonces, ¿por qué no nos escriben sus preguntas en Facebook directamente? Y vemos que podemos responder y si hay alguna manera que antes de que regresemos a México podamos hacer una siguiente sesión. Sí, igual cuando él esté en México, que estará a final de abril, pues trataremos de responder sus preguntas. Un saludo a todos desde la ciudad de Nueva York y hasta la vista, babies. Hasta la vista. Hasta luego.